El tema de hoy es el valor de su presencia, así le pusimos por título. Y vamos a comenzar poniendo un pequeño fundamento, una introducción. Y lo que tenemos que tener en claro es que Dios nunca va a hacer las cosas porque sí, o porque tiene gana, o porque está aburrido, o porque no tiene otra cosa para hacer, sino que Dios lo hace con un significado, con un motivo y con una intención atrás. Todo lo que Dios hace va a traer algo que viene de su corazón y lo va a manifestar en la creación, en sus hijos. Como por ejemplo, cuando Él hace en el libro de Génesis, cuando Él crea la tierra, y si vamos un poquito en orden, no voy a leer todo el capítulo de Génesis ni nada por el estilo, pero vamos a manera de enseñanza y de introducción a ver qué es lo que hizo Dios en una forma cronológica un poquito recortada. Lo primero que hace Dios en Génesis 1 es crear la tierra. Y en el verso 2 dice que estaba desordenada y vacía. Entonces, al crearla, después dice que estaba desordenada y vacía. No vamos a entrar en por qué estaba de ese modo, porque es un tema que puede dar para discutir. Pero después dice que la ordena. Ya trae orden a la tierra. Más adelante dice que separa las aguas del cielo y de la tierra y crea los cielos. Y más adelante crea todo lo que es apropiado para el reino vegetal y para el reino animal. Crea las plantas, los árboles, las semillas, los frutos y los animales. Y por último, como coronación, después de haber creado la lumbrera, el sol, la luna y todo eso, la coronación de Dios es crear al hombre. Y no lo crea así por decir creo algo más, sino que es muy cuidadoso a la hora de crear al hombre, porque dice la palabra, nos enseña de que lo crea a su imagen y conforme a su semejanza. Así que aquellos que buscan saber cómo se ve Dios, cómo es que se ve Dios, basta solamente mirar a un hombre, porque la palabra de Dios nos enseña que fuimos hechos conforme a su semejanza y a su imagen. Dios es muy meticuloso, Dios es muy cuidadoso. Y yo sé que veníamos hablando y hemos compartido anteriormente aquí enseñando con el pastor Boris acerca de que el plan original de Dios fue una familia. Y es verdad, Dios comenzó con una familia, Adán, Eva y después una familia. Ahora, cuando Dios crea todo, Él lo crea para compartirlo con el hombre. Él le da instrucciones específicas. En el capítulo 2 le dice que sojuzgara la tierra, que se multiplicara, ¿verdad? Claro. Le da una tarea de ponerle nombre a todos los animales de la tierra, la cual Dios se la dijo a Adán y Adán lo cumplió. O sea, Dios le está hablando a Adán. Para estar hablando tiene que haber una cercanía. Una relación, precisamente una relación. También le da la instrucción, de todos los árboles puedes comer menos del árbol de la ciencia y del bien y del mal. Está hablando con él. Y más adelante, en el capítulo 3, vemos que la palabra nos enseña que Dios se paseaba por el huerto que estaba en Edén. Dios se paseaba. Quiere decir de que Dios caminaba. Entre ellos. Literalmente estaba entre ellos. Y ese era el formato de Dios. Quería que la humanidad, a partir de Adán y Eva, se multiplicara y camináramos junto a Él. Tener una relación, estar cerca. Dios todo lo que creó lo quería compartir y quería estar cerca nuestro. Pero lamentablemente, como sabemos, a partir del capítulo 3 de Génesis, el hombre peca y esta relación ya no puede ser la misma. La palabra de Dios nos enseña que Dios es santo. Entonces Dios no puede mezclarse. Dios no puede mezclarse con el pecado. Y entonces ocurre cierto distanciamiento, ¿verdad? Y si recorremos el Antiguo Testamento, podemos recorrer el Antiguo Testamento y vamos a encontrarnos con que Dios no vivía con la gente, sino que Él a veces descendía, a veces venía, a veces se revelaba en sueños, a veces hablaba. Y no era con toda la gente, no era con todos, sino que era con gente que quería de su presencia, que anhelaba estar con Dios. Vamos a poner unos ejemplos. Yo anoté algunos ejemplos acá. Tenemos gente como Moisés. Y hoy leí un capítulo, yo lo he leído antes, y lo voy a parafrasear y voy a leer solamente 2 partecitas del capítulo porque me pareció impresionante lo que descubrí hoy. Y era en el capítulo de Éxodo 33. Éxodo 33. Ya sabemos de que Dios se revela a Moisés mucho antes en la zarza ardiente.
Y Dios, si ustedes se acuerdan, la relación que tenía Moisés con Dios, Moisés le costó mucho creerle a Dios, porque Moisés se tenía de menos. Right. Decía, yo no puedo hablar, yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer lo otro. Pero Moisés comienza a desarrollar su relación con Dios. Moisés comienza a ver todo lo que hace Dios, los milagros, cómo abre el mar por su mano, le da las leyes en la tabla y ve la grandeza de Dios y comienza a interesarse, a tener algo más con Dios. Y en el capítulo 33, Dios le dice, toma a tu pueblo, voy a parafrasear de nuevamente, dice, y ve a la tierra que yo le prometí a Abraham y a su descendencia, y mi ángel te acompañará. A lo cual Moisés le contesta que no, él no quería un ángel. Moisés quería su presencia, lo quería a él, porque ya sabía quién era Dios. Y estos dos versos son los que le quiero compartir. Dice así en el capítulo 33, verso 13, y quiero que lo escuches. Moisés le empieza a hablar al Señor y le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés le dice a Dios, tu camino, tu camino. ¿Para qué? Para que te conozca. O sea, Moisés lo quería conocer más. Y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo, hablando del pueblo de Israel. Y el Señor le contesta, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué tan lindo se debe sentir que nos hable Dios y nos diga eso. Uh-huh. Que diga, mi presencia va a estar contigo, Boris. Mi presencia va a estar contigo, Araceli, y te daré descanso. Porque sabía todo lo que venía. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea que Moisés prefería quedarse en el desierto a no estar en su presencia. Y más adelante, Moisés no se conforma con esto, sino que le dice, muéstrame tu gloria. A lo cual, Señor, y en el mismo capítulo, que es bien revelador, donde este capítulo 33 nos muestra el corazón de una persona que busca acercarse a Dios. Dios le dice, no te puedo mostrar mi rostro porque todo aquel que vea mi rostro morirá. Pero Dios pasa por entre medio de un hueco y le ve sus espaldas. Uh-huh. Pero hablamos de alguien que anhelaba su presencia. Sí, es bastante lindo saber de que a través de la presencia de Dios nosotros lo tenemos. Tenemos acceso completo directamente con Él. Y una de las cosas que yo busqué como para poner una plataforma y un fundamento más a lo que tú estabas hablando sobre lo que es la presencia de Dios, busqué la definición bíblica y dice de esta manera, es el lugar más importante para un creyente donde el Señor nos recuerda de su amor, ¿okay? Su gracia y donde recibimos su paz. Creo que cuando nos dice que es su paz, no es cualquier paz. Amén. No es la paz del mundo, no es la paz que un gobierno te puede dar. Estamos hablando de la paz de Dios. ¿Y cuál es esa paz? Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento en todo tiempo. Así que es el lugar más deseado de un creyente. Creo que es importante tener en claro lo que es la definición de lo que es la presencia de Dios. Y es eso, es que donde nosotros recibimos esa paz que va más allá de nuestro propio entendimiento. Pero regresando un poco atrás a lo que tú estabas hablando del Antiguo Testamento, también nosotros sabemos, y en la Escritura está donde solamente podían estar en la presencia de Dios aquellos que tenían un pacto, aquellos que tenían una relación con Él. Y me trajo recuerdo lo que cuando estaba estudiando, que habían los sumos sacerdotes en aquellos tiempos donde ellos sacrificaban, ¿ok? Para paga de los pecados sobre la gente. Y esos sumos sacerdotes entonces entraban a la presencia de Dios y ellos mismos sabían que al tener esa relación, al entrar a la presencia de Dios, si ellos mismos no estaban bien con Dios Padre, en ese momento podían caer muertos y rendidos dentro de cuando estaban a la presencia de Él. Creo que es importante saber que desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros hablamos de cuando Dios creó el cielo y la tierra, creó a Adán y Eva, ya desde ese momento, cuando esos sacerdotes hacían ese tipo de sacrificio, es como que se estaban marcando ya hacia el futuro, proféticamente, si lo podemos llamar así, mostrando ya el sacrificio de Dios
llevando a Jesucristo a la cruz a pagar ya por nuestros propios pecados. O sea que a partir de ese momento ya nosotros, al Cristo ser crucificado, ya nosotros no tendríamos que pagar ningún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque Cristo mismo ya lo había pagado y de esa manera nos dio como un libre acceso a poder ir a la presencia de Dios sin tener que sacrificar un animal o sin tener que sacrificar ningún tipo de cosa. Amén. Y eso es muy importante. Y me da a pensar algo. Yo creo que nosotros como creyentes, al experimentar, estar en la presencia de Dios, al valorarla, porque se trata de valorarla, porque una vez que uno ha estado en la presencia de Dios, Boris, ya no debe ser el mismo. Ya debe haber un cambio. Yo entiendo que mucha gente que no conoce a Dios no lo valore o no tenga esa ansiedad o esa necesidad o ese deseo de estar en su presencia. Pero alguien que estuvo, que vio, que quizás Dios lo libró de algo, de una enfermedad, o quizás simplemente oró, Dios le contestó, o simplemente Dios se manifestó en una forma tan poderosa que lo pudo sentir en una alabanza, en una adoración o cualquier tipo de milagro, no puede ser el mismo. Si tomamos como ejemplo a otra persona que iba a mencionar, a David. David era un jovencito cuando fue a combatir con Goliat de 16, 17 años. Muy pequeño. ¿Cómo sabía él que Jehová estaba con él? Cuando Goliat desafía al ejército de Israel, todo el ejército de Israel está temeroso. Todo el ejército no se quería enfrentar, ni siquiera el rey Saúl se quería enfrentar. Y un jovencito de 17, 16 años que medía 1,70 m contra un gigante de 3 metros, que son 9 pies y 3 pulgadas, creo, algo así. Grande. Enorme y pesado. Él dice, no me ha desafiado a mí, ha desafiado a Jehová, capitán de los escuadrones del ejército de Israel. O sea, él vivía en una convicción de estar en su presencia, que sabía que al igual que lo había librado del oso, del león y de todas esas bestias, protegiendo su rebaño, que esa era otra cosa que estaba haciendo David, estaba haciendo lo que lo mandaban a hacer, él sabía de que Dios estaba con él y que no lo iba a dejar. Amén. Dios sabía que lo acompañaba en todo momento. Y David a lo largo de su vida, sabemos que cayó, sabemos que pecó, pero si hay alguien que Dios dice que le agrada a su corazón, ese corazón de David, así que algo tenía David que le gustaba. Y David tuvo tal cercanía con Dios que en el Salmo 84, en el verso 10 dice, mejor un día en tus atrios, o sea, en tu presencia, que 1000 sin él. Cuán desesperado estaba por su presencia, cuánto anhelaba estar cerca de Dios David. Eso es algo que no se ve todos los días. Y decía, habitar en tu presencia. No estamos hablando de visitaciones, porque mucha gente dice, Dios visítame, Dios visítame. Si Dios te viene a visitar, quiere decir que viene un rato y se va. Lo que debemos anhelar es que su Espíritu Santo venga a morar en nosotros y se quede y permanezca, pero depende de nosotros y de cuánto lo busquemos a Él. Sí. Y yo creo que si nos ponemos a pensar de qué tanto nosotros podemos necesitar de su presencia, así como el mismo David, podemos hablar sobre que sí mismo Jesús necesitó de la presencia de Dios, ¿ok? Al punto de que cuando tú hablabas de la presencia, de cómo a través de tener esa relación y estar dentro de la presencia de Dios, Él pudo derrotar a Goliat y Él pudo vencer al oso y pudo vencer al león, pues de esa misma manera nosotros podemos recibir esa fuerza, esa unción, ese poder que Dios nos da a través de su presencia. Entonces, si Jesús mismo, cuando iba y entraba a la presencia de Dios, leemos en la Biblia donde dice que se transfiguraba una vez que estaba en la presencia de Dios. Y creo que es bastante importante saber que si Él mismo, siendo el Hijo de Dios, necesitaba de su presencia, como nosotros mismos ahora en lo natural no lo vamos a necesitar. Creo que es importante poder entender y verlo de esa manera. Yo diría que el no estar en la presencia de Dios es como ser un pez, sí, no estar en el agua. O sea, el pez necesita el agua para poder vivir y eso mismo necesitamos nosotros, estar en su presencia para estar continuamente haciendo la voluntad de Dios también de esa manera.
Wow, es poderoso, es verdad, y es revelador todo esto. Y mire, para hablar de la presencia, pueblo que me estás escuchando, podríamos hablar 2, 3 veces o 4 veces reunirnos y para hablar de su presencia. Lo más importante para nosotros es una vez que llegamos, porque acá está la pregunta de un nuevo convertido. ¿Y cómo es que yo puedo meterme en su presencia? ¿Y cómo es? ¿Qué voy a escuchar? ¿Campanas? ¿Van a venir ángeles? ¿Cómo es? Yo voy a hablar de mi testimonio personal. Mi testimonio personal. Yo me convertí hace 16 años, pongamos, por una fecha. Y no pasó nada sobrenatural. En el momento me hicieron hacer la oración, levanté las manos y acepté a Jesucristo. Le di el derecho legal a obrar en mi vida. Pasaron días, pasaron semanas y nada sucedía. Y yo empecé a buscar de él. Me decían, lee tal verso, lee tal cosa. Y una vuelta, me acuerdo muy, muy claro, leyendo el libro de Juan, que fue el primero que leí, cuando veo que Jesús dice que murió por mis pecados. Por mis pecados. Porque siempre decimos murió por los pecados de la humanidad o porque murió por los pecados del otro. Pero tenemos que tomar el concepto para nosotros mismos, exacto, hacernos propios. Jesús murió por mis pecados. Uh-huh. Ese día estaba solo en mi casa porque no había nadie y sentí la presencia de Dios tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que hizo un clic y ya pasaron 2 meses de que me había convertido. Y a partir de ahí empezó otro cambio porque lo disfruté de estar en su presencia. Disfruté mucho las veces que estábamos adorando en el altar, las veces que Dios se manifestó en todos estos años. Y debemos anhelar más, no conformarnos. Si hay algo a lo que debemos ser adictos, es a la presencia de Dios. Sí. Tenemos que soltar todo lo otro y cortar todo lo otro que nos tenía adictos a cosas malas, pero volvernos adictos a su presencia, porque es la única forma en la cual nosotros cambiamos, y no solo cambiamos, sino que podemos llegar algún día a parecernos cada vez más a Él. En su presencia cambiamos, en su presencia somos transformados. Así es. Y eso que tú dijiste, que deberíamos ser adictos a su presencia, cuando está la definición en la que yo había dado, a lo último dice que es el lugar más deseado de un creyente. O sea, estamos hablando que es lo que más tú puedes desear, estar en la presencia de Dios, una adicción a poder estar todo el tiempo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque a través de su presencia nos va a dar el deseo de poder seguir adelante. A través de su presencia nos va a dar el deseo de poder seguir yendo a los servicios, porque es a través de eso que nosotros, mientras más entramos a su presencia, mientras más escuchamos de sus prédicas, mientras más escuchamos palabras, no vamos a poder dejar de estar en su presencia. Yo creo que es importante poderlo entender de esa manera, y me gusta esa palabra que usaste, adicción, aunque suene un poco rara, pero me parece que es bastante clara, ¿no? Y simple para que muchas personas lo puedan entender de esa manera. Y es el lugar más deseado de un creyente en Cristo Jesús. Amén, amén. Esa debe ser nuestra meta. El apóstol Pablo, en una parte, cuando él está hablando, dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, como hemos aprendido, fue el único apóstol que no tuvo el privilegio de caminar con Jesucristo. Pero según entendemos estudiando las cartas paulinas, él fue instruido por el mismo Señor. Cuando él instituye la Santa Cena, la Cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor. Y el apóstol Pablo recibió revelaciones. Dice, la palabra nos enseña que estuvo 3 veces en el cielo, no sabe si en el espíritu o en la carne, y que vio cosas que no le es permitido hablar. Pero él buscó estar en su presencia. Nadie le regaló nada. Nadie le regala nada. Lo que pasa es que tenemos gente, y voy a contar algo que pasó con un ministro muy conocido de alabanza. Se le acerca un muchacho y le pide que ore. Ok, ¿por qué quieres que ore? Porque todo lo que está en ti se me pase a mí. Y te digo, ¿cómo es esto? Yo estoy hace 20 y pico de años que pago el precio, que me levanto a la madrugada a orar, que escribo canciones, que hago música, que estudio. No, eso no trabaja así. Mucha gente quiere los beneficios de otro, del que está en su presencia. Pero no es gratis.
No es gratis. Precio. No es gratis. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Muchas veces, y esto puede suceder y no está mal. A veces cuando más lo buscamos es en el momento más malo o durante la tormenta. Pero he aquí que hay un secreto a voces porque ya se nos fue enseñado. Si lo buscamos en los tiempos fáciles, cuando todo está bien, se nos va a hacer mucho más fácil buscarlo en los tiempos difíciles. Se nos va a hacer mucho más fácil porque estamos acostumbrados a orar, estamos acostumbrados a leer su palabra, estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a escuchar alabanza, a escuchar adoración, a escuchar prédicas, nos llenamos de él y eso también nos ayuda a generar un hambre mayor por su presencia. Entonces, Dios quiere estar con nosotros, eso está bien claro porque ese fue el plan original. Depende de nosotros el poder estar en su presencia, el querer estar en su presencia. Y de ahí es donde vienen los cambios a nuestra vida, de ahí donde vemos la manifestación de Dios. La palabra de Dios dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios para manifestarse deben llenarse de Dios. Así es, así es. Creo que es importante también recalcar un poco en la parte donde tú dices que todos queremos tener eso, ¿no? Todos queremos estar dentro de la presencia de Dios, pero sabiendo que Dios es un Dios omnipresente que está en todos lados, tenemos el entendimiento de que sí, la presencia de Dios está ahí, está aquí, está en todos lados, pero que la presencia de Dios no se va a manifestar a menos de que tu corazón, de que tú mismo le abras el corazón y tu hermano para que puedan venir a ti. Creo que es importante poderlo entender de que aunque Dios es un Dios omnipresente, sí, Él va a estar ahí, pero no se va a manifestar, al menos de que tú mismo le digas, bueno, Señor, estoy aquí, quiero de tu presencia, quiero recibir de ti. Así que no es solamente decir, ora por mí, quiero recibir de lo que tú tienes para poder entonces trabajar en base a eso. No, no se trata de eso. Se trata de que la misma presencia de Dios que está aquí solamente va a ser manifestada si tú realmente la deseas en ese momento. La palabra dice que lo que Dios anda buscando son dos cosas. Son adoradores en espíritu y en verdad. Y también busca gente que se pare en la brecha por otros, intercesores. Pero ¿cómo podemos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad? En el mundo hay mucha gente que canta bien. Podemos nombrar cientos de cantantes que cantan muy bien. Ahora, la presencia de Dios no se manifiesta. Cuando se va a manifestar la presencia de Dios en un púlpito, en un escenario, en una iglesia, es cuando Dios encuentra un adorador en espíritu y en verdad. Alguien genuino, alguien que su corazón está conectado con el corazón de Él. Alguien como David. David tenía un arma tan poderosa, más poderosa que su onda. Cuando el Señor le manda de su parte un espíritu malo para que lo estuviera atormentando a Saúl, porque Saúl se había apartado, o sea, había pecado, dice que David solamente tocaba el arpa. La música hacía que el espíritu malo se fuera. Pero no era cualquier músico. Era alguien que tenía el corazón de Dios. Así es. Por eso es muy importante dónde tenemos nuestro corazón. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Jesús se enfrentaba a los fariseos y decía, de su boca me alaban, de su boca me hablan, parece que quieren estar cerca mía, pero su corazón está lejos de mí. Él sabía, Dios siempre va a saber. Entonces, podemos tener apariencia de que buscamos a Dios, pero no lo vamos a engañar. A Él no lo vamos a engañar. Dios sabe quién lo busca de verdad. Dios sabe quién lo ama, quién anhela estar en su presencia. Y se va a notar. Así es. Tarde o temprano se va a notar. Porque cuando alguien sale impregnado de la presencia de Dios, se siente. Se siente. El que tiene discernimiento en el Espíritu se va a dar cuenta de cuando alguien está caminando en la voluntad de Dios, cuando alguien está haciendo las cosas conforme a Dios. Y nuevamente nos puede llevar al versículo en donde el mismo Jesús fue transfigurado, y dice acá en Mateo 17:2-5, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Lo que tú estás diciendo, cuando tú entras a la presencia de Dios y sales de ella, algo diferente tiene que haber en ti. Alguna transformación tiene que ver en ti. Y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Cuando hablamos de luz, es la palabra de Dios. ¿Okay? Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor,
bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Wow. Ya desde ahí nos están dejando saber que a través de la presencia sí podemos ser transformados. Pero no solamente eso, si nosotros escuchamos a lo que Jesús tiene para nosotros, todo debería de marchar bien. Pero no solamente eso, porque a través de Él vamos a recibir la salvación. A través de Jesús mismo vamos a poder recibir sanidad. A través de Él vamos a poder llevar a cabo el propósito de lo que ya Dios nos ha puesto aquí en la tierra. Es importante. Y lo otro que quería hablar un poco es de lo que tú habías dicho, de que Dios no puede ser burlado. Cuando tú hablas de que hay gente que vienen, adoran, pero lo hacen más bien por conveniencia y no porque verdaderamente de corazón lo quieren hacer, creo que es importante saber que hay que sacrificar un poco de nosotros. Amén. Para Dios, para poder entrar a esa presencia en la que ya Él nos ha dejado a través de la crucifixión de Cristo Jesús. El sacrificio tiene que ser, ya sea con nuestro tiempo, ya sea buscando de Dios en el momento a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, porque son sacrificios. La misma palabra dice que no haré sacrificio que no me cueste. ¿Okay? Y para nosotros poder recibir de la presencia de Dios y poder entrar a esa intimidad con Él, necesitamos sacrificar nuestro tiempo y todo aquello que nosotros tenemos como persona para Él. Wow, es tremendo lo que acabas de decir. Y hace un rato compartimos de que el Espíritu Santo descendía, o la presencia de Dios descendía esporádicamente en el Antiguo Testamento. Ahora Jesús viene a romper con eso. Jesús vino a traer un cambio total que rompió la cabeza de los apóstoles, de los seguidores y todo. Dice: es necesario que yo me vaya. Voy a parafrasear, pero está en la palabra de Dios. Es necesario que yo me vaya. Y entonces se ponen ahí a alegar: no, pero no los voy a dejar huérfanos, dice. Voy a enviar a otro semejante a mí, a un consolador. Y el Señor, cuando dice algo, lo va a hacer, lo va a cumplir. Y les dice, le da instrucciones específicas. Él le dice: yo voy a morir, voy a resucitar al tercer día, lo cual hace. Y el día de la ascensión, Él le dice: quiero que se reúnan en el aposento alto, donde sucede Pentecostés. Y ese es el gran cambio, porque a partir de ese día ya el Espíritu Santo no es una visitación más. Vino a morar en todos los discípulos y en consecuencia, al aceptar a Jesucristo, cada creyente trae a morar consigo el Espíritu Santo de Dios y ya la presencia de Él está en nosotros. Amén. Es un libre acceso. ¿Okay? La crucifixión de Cristo Jesús, al Él morir y resucitar al tercer día, Él nos dejó al Espíritu Santo, como tú estás diciendo. ¿Okay? Pero no solamente, ahí es donde se manifestó en la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hablamos de la Trinidad, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a ser eso, el Espíritu Santo viene a ser la presencia de Dios aquí en la tierra. Y es ese ayudador, es ese paracleto, dice la palabra, que es el que estará con nosotros y estará dentro de nosotros. O sea, que hay una promesa después de la crucifixión de Cristo. Él muere, nos dejan al Espíritu Santo de Dios, la presencia de Dios, y es una promesa que todo aquel que la desee la va a poder recibir y va a poder experimentar. Amén, amén. Muy bueno, excelente a donde estamos llegando. Ya sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo, como enseña la palabra. Ya ese velo, como enseña la palabra, se rasgó. Ya no hay que hacer rituales, ya no hay que hacer obras religiosas. Es simple el acceso a Dios. Es simple, es simplemente querer estar con Él. Como decía Boris, sí va a costar. Hay veces que Dios te va a despertar a las 2 de la mañana y vas a tener opción A, sigo durmiendo, opción B, me levanto y hago algo. Toca hacer eso. Toca pagar el precio. Dios te puede despertar para orar por alguien. Dios te puede despertar porque te quiere revelar algo. Porque a lo mejor
en el estrés del día o en el vaivén del día o en todas las obligaciones que tenemos en el día, nosotros no le damos esa chance para que Dios nos revele algo, le estamos pidiendo algo y a veces se le va a ocurrir a Él porque Él puede hacer como Él quiera, revelarnos a través de un sueño o dice, levántate a orar a esta hora por tal persona, por María, por Pepito, o te quiero revelar el secreto para aquello que tú me has estado pidiendo. Él lo puede hacer. Ahora, toca pagar el precio, pero hay recompensa. Así es. Hay recompensa. Dios no se queda con nada, Boris. Sí. Y somos testigos, hemos visto muchos milagros y sabemos de que no hay hombre que pague como Dios, de que Dios es la persona que mejor paga. Él no se queda con nada. Definitivamente. Amén. Sabemos que como creyente y como testimonio de uno mismo, sabemos que cuando uno le entrega las cosas a Dios genuinamente, como tú lo estabas diciendo anteriormente, creo que sabemos que Dios nos va a responder. Pero necesitamos esa relación con Él. Necesitamos estar en su presencia para que Él mismo poco a poco nos vaya revelando todo aquello que nosotros necesitamos saber. Nos puede dar sabiduría en ese momento. Nos puede dar respuesta a algo que nosotros le veníamos preguntando o esperando hace mucho tiempo. Es muy, muy importante saber que sí podemos entrar a su presencia, pero que sí también necesitamos sacrificar de nuestra parte. Y si nosotros nos ponemos a tomar en cuenta cómo fue el final de cada discípulo, sabemos de que ellos tuvieron muertes terribles y que estuvieron dispuestos a pagar ese precio. Pero no fue en vano, porque esas personas fueron transformadas totalmente. Esas personas no fueron las mismas. Y lo que más me asombra es que el trabajo de Jesús en realidad en la tierra fue de 3 años y un poco más con los discípulos. Pero llegó a ser tan efectivo, llegó a ser tan excelente el trabajo y el compromiso de los discípulos para con él. Personas con defectos, sí. Personas que a lo mejor tenían mal humor, que se peleaban entre ellos. Ya vemos que se han peleado por los puestos y esto y lo otro. Pero personas que al final del ministerio eran tan parecidas a Jesús que en un momento, cuando Judas lo va a entregar, dice, al que bese, ese es él, porque todos se parecían todos. Es más, cuando el Señor le dice a Pedro que lo va a negar, Pedro dice que no. Me acuerdo que la palabra nos enseña de que una persona le dice, tú hablas como él. Ya, hablaban como él, caminaban como él. Y a partir de Pentecostés, el nivel de milagros ya no fue el mismo. Y a partir de ahí, unos capítulos más adelante en el libro de los Hechos, los comienzan a llamar cristianos, que es pequeños cristos, que la palabra Cristo es ungido, pequeños ungidos. Ya no era lo mismo. Amazing. Se causó una revolución en la iglesia que no fue la misma. Increíble. Fue increíble el cambio. Ya Pedro sanaba con la sombra, Pablo repartía los retazos de su ropa y la gente era sanada. Ese nivel yo quiero verlo, yo quiero vivirlo. Amén. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros y solamente a través de su presencia. Mientras más tu relación tengas con Él, mientras más tú busques de Él, mientras más tú escuches palabras, mientras más tú vengas a los discipulados y le hablamos a las personas que son hijos de esta casa. Amén. Mientras más tú recibas de parte de Él, más cerca va a ser esa relación, más grande va a ser la presencia. Y a través de esa presencia vas a poder recibir todo eso de lo que tú venías hablando. Amén. No sé, tengo un sentir, Dani, de que detrás de la cámara puede haber una familia, un padre, una madre en la que ha venido luchando por mucho tiempo ya, creyendo por su hijo, creyendo por su hija. Han habido muchos problemas, ciertamente han habido muchos problemas en el cual tú has querido ya desistir de seguir tratando con ese hijo, con esa hija, pero hoy Dios te dice que sigue perseverando, sigue buscándolo en su presencia, porque a través de su presencia tú vas a poder recibir la respuesta y la estrategia en la que tú vas a tener que tratar directamente con la situación en la que tú estás atravesando con tu hijo, con tu hija. Veo como a través de lo que tú vayas a hacer de ahora en adelante, buscándolo a Él, buscando de su presencia, Dios mismo va a ir poniendo un deseo en tu hijo o en tu hija en donde va a revertir
todo lo negativo, todo lo malo que había sucedido, para que pueda haber una reconciliación familiar. Y no solamente la reconciliación, puedo ver la salvación de esa persona, de ese hijo, de esa hija en la que tú ya llevas tiempo clamando. Wow. Para complementar esto, y quizá le sirva a la persona que estaba diciendo, que Dios le puso en el corazón a Boris, que le mostró el corazón a Boris, les voy a compartir un testimonio y tiene mucho que ver. Cuando yo me convierto, el cambio mío fue radical. Dejé de escuchar la música que escuchaba en el mundo, dejé de escuchar todo ese heavy rock y todo eso. Y fue un choque muy grande con mi hijo mayor, con Kevin, porque los dos escuchábamos la misma música. De hecho, yo lo metí en ese mundo. Y entonces yo recuerdo que cambié por completo y lo único que hacía era escuchar alabanza, escuchar alabanza, escuchar alabanza. Y él venía a la iglesia, pero regañadientes. Y ya en el auto no se escuchaba esa música que le gustaba. Y decía, pero ya cambiaste la música, pero no vas a escuchar más rock and roll. No, Kevin, esto no es. Y era una discusión casi todas las veces que veníamos a la iglesia. A mí me tocaba ministrar en el altar y yo tenía que ir a orar, a encerrarme a orar en la iglesia. Pero un día el Señor me dice algo claramente, escucho su voz interior. Y esto es para la persona que Boris estaba mencionando. No tienes que pelear más con él. Tu batalla no es con él. No. Es contra lo que lo está influenciando. Amén. Y esas batallas se ganan de rodillas. Comenzamos a orar. Mi esposa saturaba la casa de día y de noche con alabanza y con adoración. Ungíamos la cama, orábamos sobre todas las cosas. Y poco a poco mis hijos fueron cambiando, mi hijo fue cambiando. Kevin hoy va a cumplir 28 años, sirve en una iglesia, es maestro. Trabaja en una iglesia. Trabaja en una iglesia, es maestro en una iglesia para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Pero esas batallas se ganan de rodillas y se ganan en la presencia de Dios. Yes. Metiéndonos en la presencia de Dios, Él nos va a revelar cosas que no las podemos pelear en la carne, que no las vamos a solucionar discutiendo. Yes. Y el Señor fue muy claro. Mira, el Señor específico fue el Señor Jesús. En Juan 15:5, y quiero que prestes atención a esta palabra. Jesús dijo así: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, o sea, las ramas. Nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, dijo el Señor, el que permanece, no el que viene de vez en cuando, el que viene a la iglesia para Navidad o para Pascua. No, el que permanece. Permanecer es estar buscando y buscando y buscando. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No sé cuántos allá anhelan dar fruto, pero nosotros acá anhelamos dar fruto. Amen. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, esta es una receta que nos vaya. ¿Queremos dar fruto? ¿Queremos hacer algo? ¿Queremos servir al Señor? ¿Queremos que nos vaya bien? Debemos estar unidos a Él, estar en su presencia, morar en su presencia. A mucha gente le gusta el Salmo 91. Que habita el abrigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero lo recitan y lo recitan. Algunos le ponen un vasito de agua, algunos abren la Biblia, pero entendemos, tenemos revelación de lo que quiere decir. El que habita, hay que habitar, hay que estar con Él. Todo tiempo. En todo tiempo. No podemos tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Así es. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Así es. Hora de hacer el llamado, Boris. Sí. Que el Señor te use. Bueno, si hay alguna persona que nos está viendo ahora mismo y nunca había aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, así como nosotros lo hemos venido explicando de un principio, si nunca has experimentado la presencia de Dios en tu vida, si nunca has tenido ese sentir de saber que en el lugar donde tú estás, Dios te ha acompañado, Dios ha estado contigo, pues yo te dejo saber en esta noche de que a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros aquí en la tierra, Él se llevó todo pecado para que tú pudieras ser salvo. Dice la palabra que cuando nosotros lo aceptamos a Él como su Señor y Salvador, nosotros recibimos la liberación, sanidad,
cualquier atadura en la que nosotros estemos, Él nos hace libre de todo eso. Y creo que en este momento sería muy bueno de que simplemente levantaras tu mano allí en el lugar donde tú estás y repita esta oración después de mí. Padre Celestial, Padre celestial, reconozco que soy un pecador conozco que soy un pecador y que mi pecado y que mi pecado me ha separado de me ha ti. separado de ti. Reconozco Reconozco de que tú moriste por que tú mí moriste por mí. y que al tercer día El tercer día resucitaste. resucitaste. Te acepto a ti, Señor, Acepto a ti, Señor, como mi Señor y como Salvador. mi Señor y Salvador. Y yo sé que si muero en este día, Sí, que sí, estaré en tu presencia. En el nombre de Jesús. Jesús. Amén.